Buenos días a todos y todos los que nos acompañan. Mi nombre es Alberto Serrano, soy director de evento Nómina y en nombre de la Asociación Incomex les doy la más cordial bienvenida al webinar Errores comunes y recomendaciones en el cálculo y pago de la PTU. Agradecemos la asistencia a este seminario web que tiene el objetivo de darles a conocer los detalles de esta obligación patronal que debe cumplirse a más tardar el 30 de mayo. Para eso, hoy contamos con la participación del contador público certificado, Juan José Ruiz, socio del despacho Kim Gómez Franco Musenic. Recordamos que al finalizar su exposición, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas a fin de atender puntualmente sus comentarios en torno a este ejercicio, por lo que les pedimos de la manera más atenta hacerlas llegar por medio del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la ventana Zoom. También los invitamos a suscribirse a los boletines de Incomex, cuyo enlace está disponible en el chat de esta sesión, así como escuchar el podcast de Radio Incomex, donde podemos abordar temas de interés para las áreas de nómina y recursos humanos. Pueden escucharlo a través de Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Sin más preámbulo, vamos a iniciar el programa del día de hoy. En la agenda, básicamente, es ver antecedentes de lo que ha sido el cambio, puntos clave en el cálculo de la repartición de utilidades, cómo evitar errores comunes en el proceso y ejemplos prácticos en el sistema de nómina. Este es el segundo año que se aplica este procedimiento. La diferencia es de que, comparado con el año pasado, pues ya muchos colaboradores ya están, que salieron del outsourcing, ya están dentro de las empresas reales y están, pues obviamente van a recibir pago de la PTU. Lo relevante fue el tope, sobre todo de los 3 meses o el promedio de la PTU, lo que resultara más favorable al empleado, fue lo que se publicó. Y con esto se estimaba incrementar las utilidades en más de 100 millones de pesos para el 2022. Para este año se estiman cerca de 157 millones de pesos, lo que representa 2.9 veces más de día de salario promedio de lo que van a recibir las personas. Es importante también mencionar que este porcentaje no se debe que se incrementó la PTU y se va a pagar más, simplemente de que muchos empleados que estaban en el outsourcing, pues están ahora ya empleados en empresas reales y pues obviamente la base creció. ¿Ok? La expectativa es muy grande para este año, a pesar de que ya es el segundo ejercicio. Todavía algunas empresas nos comentan, oye, o los empleados tienen la idea de que se van a pagar 3 meses de sueldo, o dependiendo de las utilidades que tiene la empresa, y pues es un tema que se tiene que aclarar. Lo que se puso fue un tope al pago de utilidades y no un importe mínimo. También en redes sociales han estado haciendo este comentario. De hecho, me tocó ver también en un medio digital una noticia que decía que existía un beneficio de 154% de incremento en el reparto de utilidades, lo cual, pues, ese incremento se debe a muchas razones, desde la eliminación del outsourcing, la tasa de desempleo que se publicó hoy por el INEGI, que es del 2.4%, que es muy baja en México, que algunos empleadores que algunos emprendedores se emplearon, que se quedaron sin trabajo y pues ahora forman parte de la fuerza laboral y pues que ya están también participando en las utilidades y pues obviamente también la demanda de personal, que en México ahorita sigue siendo un tema muy, muy importante. También hay que considerar que algunas empresas no se han recuperado de la pandemia y pues obviamente no van a tener tampoco utilidades. Entonces, con esa introducción empezamos. Vamos a la bienvenida al contador público certificado, Juan José Ruiz. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan José. Te paso el control y adelante. ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Agradecer antes que nada la invitación a participar en esta charla y obviamente agradecer la asistencia de todos los que nos estarán escuchando, ¿no? Obviamente aclaro, no soy abogado, soy contador, entonces se le va a dar un enfoque fiscal. Obviamente, vamos a tocar la parte laboral, limitado obviamente sobre la base de que pues no somos abogado litigante, ¿no? En materia laboral, pero por los años que tenemos de experiencia, pues es la idea dar todo por lo que tenemos ahí de experiencia, ¿sí? En este tema, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a iniciar con la plática, ¿sí?
obviamente no vamos a entrar a detalle de cálculo así específico, sobre la base, pues que en términos normales, el sistema automáticamente hace todo el cálculo, ¿no? Le damos por ahí F3 y nos entrega el resultado ya con impuesto, el importe neto a depositar y demás, ¿no? Pero sin embargo, la idea es repasar algunos puntos, se puede decir controversiales, o donde normalmente tenemos dudas, ¿sí? Y situaciones que se van presentando, y sobre todo ahorita con motivo de la reforma del 2021. Como un breve antecedente, pues digo, todos sabemos que el porcentaje, ¿sí?, de utilidad es del 10%. Anteriormente, hasta 1984, era del 8%. Como sabemos, hay una Comisión Nacional de Reparto de Utilidades, ¿sí?, que está integrada por sector empresarial, patronal y gobierno, que se reúne en términos normales cada 10 años. Entonces revisan el porcentaje y en su momento pues se modifica o se ratifica el mismo porcentaje. La última reunión fue en el mes de septiembre, por ahí del 2020, en el cual se ratificó el 10%. En su momento pues había cierta incertidumbre, ¿no?, de un posible incremento al porcentaje, ¿sí? Sobre la base, pues, con el actual gobierno, pues, por todas las reformas laborales que se han promovido y algunas ya aprobadas, sí, que van en beneficio de los trabajadores. Entonces, sí había cierta incertidumbre de que ese porcentaje se pudiera incrementar. Como tenemos, digo, actualmente, ¿no?, pues, todo lo que se originó con el incremento de las vacaciones, ahorita, pues, el tema, ¿no?, de posible reducción de la jornada laboral, que pues eso digo, ahorita ya está, se puede decir, está aprobada en comisiones, pero falta que se suba al pleno, ¿no?, en el próximo periodo ordinario de sesiones. Entonces, pues en general, pues podemos resumir que todo este tipo de reformas, digo, son en beneficio del trabajador, pero hasta cierto punto hay una, se puede decir, afectación en cierta medida, digo, financiera por parte de los empresarios, ¿no? Considerando también, digo, que en 2023 hubo un incremento de cuotas, ¿sí?, en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, que ese porcentaje se hubiera incrementando hasta el 2030. Entonces, bajo este antecedente, ¿sí?, tenemos la reforma del 2021, donde básicamente pues desaparece el outsourcing, ¿sí?, y aparece ahora lo que es el servicios especializados. En el esquema anterior, digo, ahí en lo que es el patrón, no te lo permitía el outsourcing, y la sanción era que si lo tenías contratado bajo ciertos requisitos, pues el patrón era considerado, perdón, el beneficiario era considerado patrón. Ahorita con la legislación actual de servicios especializados, ahora lo que se maneja el término, ¿sí?, del que obtiene los beneficios del servicio especializado, se considera responsable solidario. O sea, no patrón, pero sí responsable solidario. Otro de los puntos, digo, que aparece con la reforma, pues es la modificación, ¿sí?, al artículo 127, y que es el tema que estamos analizando. Y básicamente es establecer un límite, ¿sí?, para el reparto de utilidades de los trabajadores. Este límite obviamente va en perjuicio de los trabajadores, ¿sí? Y ahorita vamos a ver en una tabla cuál es el efecto. Aquí el punto es que pues hay ciertas opiniones de abogados de que en su momento los trabajadores se pudieran inconformar con este límite. ¿Por qué? Porque en la Constitución, en el artículo 123, pues no establece ningún límite, ¿no? Si el cálculo normal a un trabajador le corresponde 1,000,000 de pesos, pues de entrada ese sería el monto que le tendrías que entregar. Con la reforma, pues ya te lo limita a la PTU de los últimos tres años o a 90 días de salario. Entonces, esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues viene a limitar un beneficio, ¿sí?, que está estipulado en la Constitución. Entonces, digo, ahí ya es un tema de posibles
reclamos por parte de los trabajadores, pues ya estaríamos entrando ahí a demandas, ¿no? Pero sí es un punto que hay que tenerlo ahí considerado. ¿Qué sucedió en 2021? Pues que hubo transferencias masivas de personal. Tenía la empresa que era la prestadora de servicios, la otra la operativa. Entonces, con la reforma, pues hubo un plazo, ¿sí? Para efectos de que todo el personal que estaba en la prestadora de servicios se incorporara a la operativa. O, aunque no fueran empresas relacionadas, simple y sencillamente ya no podía subcontratar operadores, hablando de una empresa manufacturera, pues ahora los tendría que incorporar a mi nómina, ¿no? Entonces, en 2021, pues prácticamente se dio esta figura de transferencias masivas y pues ahí el tema de repente fue de que, oye, la PTU, pues bueno, digo, pues ahí era muy sencillo, ¿no? Si el trabajador estuvo laborando, ¿sí? Con la prestadora de servicios hasta septiembre, pues va a hacer su cálculo de PTU y le entregaba la PTU por ese periodo. Con el nuevo patrón, pues lo que le haya correspondido, ¿no? Ya en 2022, obviamente que ya tenemos un ejercicio, se puede decir, más estable, ¿sí? Donde ya los trabajadores pues ya tienen, se puede decir, un ejercicio de 12 meses completo. Aquí digo, algunos clientes, pues de repente se ha presentado la situación que me comentan, oye, ahorita que ya tienen su PTU normal, pues les da una PTU menor a la que normalmente tenían en un ejercicio normal cuando estaban en la prestadora de servicios. Y lo que no quieren es tener problemas de reclamos de que en promedio recibían una PTU mayor anteriormente y pues plantean el otorgarle un monto adicional, ¿no? Y ya pues obviamente que ese monto adicional pues pierde la figura de PTU y ya se convierte en una gratificación. Pero esos, digo, son básicamente los efectos en PTU en cuestiones de las transferencias masivas de personal. Ya entrando a lo que es aspectos del cálculo, obviamente todos sabemos, ¿sí? Que el cálculo de la PTU, ¿sí? Es determinado de acuerdo a las disposiciones de impuestos sobre la renta. Se hace el cálculo, se muestra en la declaración anual, donde obviamente digo, prácticamente viene nada más el monto. Los que vienen de la vieja guardia, pues sabemos de que anteriormente, ¿sí? Cuando era en papel, la declaración, que había que teclearla, pues sí venía el cálculo, ¿no? Ingresos, deducciones, entonces venía un cálculo detallado. Actualmente, pues simple y sencillamente se muestra el monto, y la PTU no reclamada del ejercicio anterior. Y ese monto reflejado en la declaración, pues sabemos que se separa el 50% que se distribuye en función a los días y el otro 50% en función a las percepciones. Entonces, aquí repasando cuáles son los días que sí computan para efectos del cálculo, ¿sí? Tenemos que las incapacidades por riesgo de trabajo, ¿sí? Sí se consideran dentro de los días, así como las incapacidades por maternidad. ¿Por qué? Así, porque esto está así señalado en el artículo 127, fracción 4 de la Ley Federal de Trabajo. Específicamente me señala, ¿sí? Que esos días se consideran como laborados para efectos del cálculo. Y obviamente digo que ya entramos a detalle permisos con goce de sueldo, vacaciones, días festivos y días de descanso. Entonces aquí digo, el tema que hasta cierto punto algunos patrones incorrectamente no consideran son las incapacidades, ¿sí? Por eso ahí la importancia, ¿sí? De tener un sistema de nóminas que tenga considerado estos detalles y te los puede incorporar en el cálculo. Ya entrando a los días que no computan, ¿sí? Tenemos que las incapacidades por enfermedad general, estas no entran al cálculo. ¿Por qué? Porque el artículo 42, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo señala que en estos casos de enfermedad general se suspende la relación laboral. Entonces, por consecuencia, pues esos días no se deberían de considerar. Obviamente que aquí digo, insisto en que en el sistema de nóminas pues esté correctamente configurado, ¿sí? Porque algunas empresas, cuando revisamos el cálculo,
pues simple y sencillamente dejan todas las incapacidades, cuando estrictamente, digo, pudieran eliminar las incapacidades por enfermedad general. Entonces, sí, importante tener identificadas el tipo de incapacidad para efectos de que tenga su efecto en el cálculo. Faltas injustificadas pues no se considerarían. Permisos sin goce de sueldo igualmente. En cuestión ya de lo que es la parte que es en función a las percepciones, ¿sí? Pues lo que en términos normales, ¿sí? Se considera pues la cuota diaria, ¿sí? Que es la que esté contenida en el contrato individual de trabajo, en el contrato colectivo. Entonces, cuota diaria, de entrada, es la base que debemos de considerar. O de prestaciones, pues no, prestaciones estrictamente no deberían de considerarse como parte de la base, ¿sí? Retroactivos. Los retroactivos deberían de incluirse porque la naturaleza del retroactivo, obviamente que es sueldo, ¿sí? Que en su momento por alguna situación no alcanzamos a alimentar el sistema o el incremento a la cuota diaria se dio en fecha posterior, ¿sí? Pero con efecto retroactivo. Entonces, esas cantidades pues realmente es cuota diaria. Los retroactivos, pues normalmente importante ahí considerarlos. Indexación es muy común en el sector maquilador, en ciertos puestos o ciertas categorías de trabajadores, donde básicamente, digo, sabemos que están tabulados en dólares, se alimenta el sistema con una cuota diaria, obviamente en pesos, ¿sí? Y al final del mes, digo, normalmente lo que se hace es recalcular, o sea, cuántos dólares son al tipo de cambio, y luego se compara contra lo que le pagaste en cada una de las nóminas, ¿sí? Y el diferencial se les entrega como indexación. Por al final del día, pues sabemos que es sueldo. Entonces, para no perjudicar al trabajador, estrictamente, pues deberíamos de considerar ese concepto de indemnización. ¿Qué pasa con el tiempo extra fijo? Bueno, sobre una base normal, el tiempo extraordinario, pues no debería ser base para la distribución de la PTU. Pero ¿qué sucede, sí? Si con el trabajador tengo acordado, sí, que va a trabajar en lugar de 8 horas, 10 horas, y le voy a pagar su cuota diaria por las 8 horas, ¿sí? Y esas 2 horas extras que son fijas, pues ya sería parte, se puede decir, de su jornada normal, porque así está pactado y así está acordado con el trabajador. Entonces, en esos casos especiales, ¿sí? Pues sí debería de considerarse la cuota diaria más el tiempo extra que esté pactado de forma fija. En el caso, y que esto pues es muy prácticamente, pues no es muy común que en los cálculos se estén incluyendo, sí, incapacidades pagadas por el Seguro Social. Hay que recordar, si el trabajador está incapacitado, pues sabemos, obviamente, y que esté dado de alta en el seguro, ¿sí? Si está incapacitado, pues el seguro le va a pagar su incapacidad. Si la incapacidad es por enfermedad general, pues va a ser con un 60% del salario base de cotización. Si es por maternidad o riesgo de trabajo, pues es al 100%, ¿sí? Del salario base de cotización. Entonces, aquí el tema es que la mayoría de las empresas, por lo regular, a la hora de determinar la base en función a percepciones, pues únicamente consideran el monto, ¿sí? Pagado por el patrón. No consideran los montos percibidos por el trabajador por incapacidades. Obviamente que esta parte pues no está literalmente en la Ley Federal de Trabajo. Si nosotros buscamos, pues no vamos a encontrar una redacción donde nos especifique esto que les estoy comentando. Sin embargo,
en el manual fiscal laboral que emite cada año la Secretaría del Trabajo, pues sí viene comentado este punto. Y lo cual, pues obviamente tiene sentido, ¿sí? Las incapacidades que en su momento se tendrían que considerar las percepciones, aclaro, son las incapacidades o las percepciones que haya recibido el trabajador por riesgo de trabajo y maternidad. La incapacidad que haya recibido por enfermedad general no entraría esa percepción. Y es el mismo criterio, obviamente, tomado por los días, ¿sí? Por los días, pues sí se consideran las incapacidades por riesgo de trabajo y maternidad. Por enfermedad general, no. Entonces aquí aplicaría el mismo, por simetría, aplicaría lo mismo. Tener identificado en el sistema, deben de tener identificado, obviamente, las incapacidades y el salario base de cotización. Entonces, el patrón puede determinar cuánto fue la percepción que tuvo el trabajador, ¿sí? Por parte del Seguro Social, por el subsidio, por esos días que estuvo incapacitado. Y ese monto, de acuerdo al criterio, ¿sí? De la Secretaría del Trabajo, pues se debería de considerar como percepción para efectos de calcular el monto a distribuir por este 50%. Entonces, pues independientemente, repito, como no, aunque no esté en la ley literalmente, ¿sí? Por interpretación, y aparte, digo, pues suena totalmente congruente, pues le recomiendo pues sí considerar este punto. Porque en caso de una revisión por parte de la autoridad laboral, o en el caso de una demanda de un trabajador, pues obviamente la resolución pues va a ser favorable al trabajador. Y pongo el ejemplo, un trabajador que esté incapacitado, a lo mejor 10 meses, ¿sí? Donde recibió el 100% de su salario en el caso de un riesgo de trabajo, pues ese trabajador, si no aplicamos este criterio, pues vería mermado, ¿no? Su beneficio de PTU por la parte de percepciones, ¿sí? Por un lado, digo, sí se estarían considerando los días para ese 50%, y si por las percepciones no, pues obviamente se vería afectado. Entonces, en un caso así, obviamente que el trabajador pudiera demandar, y obviamente pues ya sabemos cuál sería el criterio por parte de la autoridad. Entonces, este sí es un punto que normalmente, sí, las empresas pues no lo tienen considerado, pues sin embargo, pues hay que tenerlo ahí presente, ¿no? Y obviamente no es que se va a ahorrar nada a la empresa. O sea, al aplicar se puede decir, este criterio o esta interpretación, la empresa no se ahorra nada. ¿Por qué? Porque al final del día va a pagar todo el monto. Entonces, lo único es de que a este le va a tocar un poco más que lo que le corresponde y va a ser un poco menos a los demás trabajadores. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, digo, sí contemplar estos criterios sobre la base de que no se va a ahorrar absolutamente nada el patrón, y lo que sí se puede ahorrar es una demanda por parte del trabajador, carga administrativa, atender requerimientos y demás, ¿no? Entonces, sí, importante considerar este punto. Ya entrando a lo que es el famoso límite o monto a distribuir, ¿sí? Fue una reforma, ¿sí? Donde se adicionó la fracción 8 al artículo 127, que en su momento, pues hubo mala información, ¿sí? En 2021, donde muchos trabajadores, como mencionó Alberto, pues comunicadores malinformaron, y en una primera instancia dicen, no, es que los trabajadores cuando menos van a tener el promedio de los 3 años o 3 meses de sueldo. El que resulte mayor, sí, que beneficie al trabajador. Entonces se creó una pues mala percepción, sí, por parte de los trabajadores, y en su momento pues acudían al área de nóminas o recursos humanos y pues ya preguntando que cuánto les iba a tocar, ¿no? Ya tenían sus cuentas, ya hasta a lo mejor se lo habían gastado, ¿no? Anticipadamente ese monto, cuando realmente pues la disposición no iba en ese sentido. Realmente este límite pues va en perjuicio
del trabajador, porque está limitando el monto que de acuerdo al cálculo normal le tendría que corresponder. Entonces, por eso mencionaba que en su momento, pues, pudiera haber ahí algunas demandas por parte de los trabajadores por inconstitucionalidad, porque esta reforma, pues, se puede decir que está limitando un derecho que está en el 123 de la Constitución. Entonces, aquí, digo, es muy importante, digo, hacer la aclaración o la referencia que en ningún caso, ¿sí?, se va a entregar una PTU mayor a la que está determinada en la declaración anual. ¿Sí? Aquí básicamente lo que hay que hacer es el cálculo. Vuelvo a recalcar la importancia de tener un sistema de nóminas que me pueda dar toda esta información. Porque de otra forma, pues si no tengo los elementos para obtener esos datos, pues voy a tener la incertidumbre de si el monto que le entregué al trabajador fue el correcto. Porque pudiera ser que esté entregando una PTU a un trabajador una cantidad mayor a la que le debió haber entregado. Yo puedo decir en términos generales, no, pues es que si la PTU total era de $1,000,000, yo entregué el $1,000,000. No tengo ningún problema porque yo entregué lo que tuve que haber entregado. Aquí el detalle es que si no tengo la información y no hago estos cálculos y los tengo debidamente soportados, pues puede originar que a un trabajador le pagué de más porque no respeté el tope, y eso obviamente hay un perjuicio en otro trabajador que recibió de menos. Entonces ahí es donde se puede presentar la contingencia, ¿sí?, en caso de una revisión o posible demanda de un trabajador, que a lo mejor es difícil que un trabajador de planta pues se entere me refiero a que si el tope y demás, pero un administrativo pues es más factible que pueda, se puede decir, en caso de revisar el cálculo, pues entenderle y en su caso pues reclamarlo, ¿no? Entonces, aquí el punto es tener la información, hacer su comparativo para efectos de que entreguen los montos que realmente le corresponden a cada uno de los trabajadores. Y aquí en el cuadro, pues como vemos, en ningún caso el monto a pagar pues es mayor al cálculo normal, ¿sí? Tenemos en el caso C, donde los 3 meses y el promedio de los 3 años es menor al cálculo normal. Entonces, aquí sí, lo que me dice la disposición es de que tome el tope mayor que beneficia al trabajador. Entonces, ahí, en lugar de pagar los 150, ¿sí?, como tengo un tope de 125 y uno de 100, pues me voy al máximo, que es de 125. En el caso E, pues es más alto el promedio de los 3 años. Entonces, ahí le entrego al trabajador los 145. Y en el caso F, es que está topado, tomo el de los 3 meses. Entonces, ¿a qué me lleva? A que en un momento dado sí puedo entregar un monto menor al que le corresponde de acuerdo al procedimiento normal. Ahora, aquí pues ya se presenta una situación donde decimos, oye, pero ahora ¿qué hago con el monto que en un momento dado que no le estoy distribuyendo al trabajador? Entonces, aquí se pueden presentar tres opciones o 3 alternativas. Hay una que dice, ok, pues lo que hago es, vamos pensando que yo dejé de entregarle al trabajador por el tope 100 pesos. Bueno, una alternativa es corregir mi estado financiero y reconocer solo el monto pagado. ¿A qué me lleva? Pues a que tendría que hacer un ajuste, ¿sí? Donde cancelo la cuenta por pagar, por un lado, por esa cantidad que no le voy a entregar al trabajador, y por otro lado, ¿sí?, cancelo, ¿sí?, el resultado del ejercicio anterior, porque ya lo había afectado como gasto esa PTU. Obviamente que aquí, digo, se presentan temas ya de oye, pues ya cerré el ejercicio, ya estoy en mayo, ¿y cómo voy a modificar un ejercicio del 2022? Entonces ya no me permite el corporativo, etcétera. Entonces, obviamente que se vuelve aquí también un tema, pues, de controles y demás, ¿no? De políticas, de mover cifras y demás. Este criterio, obviamente que tiene su riesgo.
¿Por qué? Porque al final del día estoy diciendo que esa PTU, pues ya no la voy a pagar, ¿sí? Entonces, ese es un escenario. El otro es que el excedente, lo que no le repartí, perdón, al trabajador, los 100 pesos, hago un recálculo en el mismo 2022 y se lo reparto a los demás trabajadores. Entonces, al final, todo lo voy a repartir en el mismo 2022. Nada más que aquí, digo, obviamente se puede presentar una de hacer cálculo y cálculo, ¿no? Porque a lo mejor al repartir ese excedente, pues va a haber a los trabajadores que les estoy dando esa cantidad adicional, pues puede ser que también excedan al tope. Entonces tengo que hacer otro cálculo. Entonces, ese es otro, se puede decir, otra alternativa, repartirlo entre los trabajadores del mismo 2022. Y una tercera situación es de que esos 100 pesos que no le estaría entregando a estos trabajadores lo acumulase al ejercicio siguiente, o sea, a 2023, que le estaría entregando en 2024. Entonces, este tema, pues obviamente, digo, es ya cuestión de que lo analice cada empresa, tome su decisión, ¿sí? Sobre este punto, en el manual expedido por la Secretaría de Trabajo, pues no hace mención alguna, ¿no? De qué hacer con ese excedente, ¿no? Entonces aquí digo, ya depende de su asesor, a lo mejor, qué es lo que les pueda recomendar o cuál sea la mejor opción, ¿sí? Obviamente que la más conservadora es, pues, repartir ese monto, ¿no? O sea, no hacer la cancelación del pasivo y la cancelación del gasto. ¿Por qué? Porque puede haber trabajadores que te lo puedan reclamar y no estén de acuerdo, y más que de momento, pues no sabemos cuál es el criterio de la autoridad. Entonces aquí el punto es, pues tener presente esas tres posibles efectos, o tomar la decisión en función al que ustedes consideren que sea el de menos riesgo, y en su momento el que ustedes consideren igualmente, pues que tengan el soporte, ¿no? Para evitar sobre todo contingencias, ¿no? Volviendo a lo que es el tratamiento fiscal, pues sabemos que para el trabajador el impuesto sobre la renta tiene una exención de 15 UMAS, que el monto actual exento es de 1,556 pesos, ¿sí? Obviamente digo aquí, importante tener contemplado que para el cálculo podemos aplicar la disposición de ley o aplicar reglamento. Y normalmente aquí, pues algunas empresas lo que hacen es, pues a todos les aplican ley y a todos reglamento. Sin embargo, pues es importante aclarar que a algunos trabajadores les puedo aplicar ley y otros reglamentos, dependiendo, ¿sí? Cuál cálculo le beneficia al trabajador. Y vuelvo a lo mismo. En la medida en que tengan un sistema de nóminas amigable, pues va a permitir hacer los dos cálculos, ver a qué trabajadores les beneficia, ¿sí? Y dejar un cálculo para unos trabajadores y otro para el resto de los trabajadores. Entonces, tener contemplado esta parte que tienen las dos opciones. Para efectos de la cuota obrera, pues no integra para efectos del salario base de cotización, pasando a lo que es el patrón, pues la cuota patronal obviamente no se ve afectada, ¿sí? Igualmente, para efectos de aportaciones al Infonavit, sigue la misma naturaleza. Y hablando localmente, en Baja California, pues no es base del impuesto estatal sobre nóminas. Ya en los demás estados, pues habría que revisar la legislación local para ver el tratamiento que le corresponde a este beneficio a los trabajadores. Un punto que se presenta y que normalmente muchas empresas, cuando presentan una declaración anual complementaria, pues simple y sencillamente hacen la declaración, ya sea que le refleje saldo a cargo o a favor,
por el impuesto corporativo y hasta ahí queda. De repente sí hacen el cálculo de la PTU y lo ven como un dato adicional. Ya sea, digo, la declaración anual complementaria, digo, pues en algunos casos es porque cuando se presenta en marzo, pues todavía están pendientes el cierre de auditoría, ajustes que están en discusión, o en algunos casos, pues porque posteriormente tiene una revisión por parte del SAT, etcétera. O sea, pueden ser varias situaciones por las que se presenta una declaración complementaria. Entonces, aquí el tema en donde se vuelve, se puede decir, importante por todos los efectos que se suscitan, es cuando se reduce el monto a repartir. Vamos pensando, ustedes presentan su declaración anual en marzo, pagan la PTU en mayo y en julio vienen cerrando la auditoría. Y resulta que por ahí ingresos tuvieron una duplicidad de ingresos. Pues hacen el ajuste, la utilidad se ve reducida y por ende, pues la PTU se ve disminuida. Cuando se incrementa la PTU, digo, ahí no sería tanto problema, porque ya sabemos que se presenta la declaración complementaria y la PTU adicional, pues estrictamente tendríamos 60 días para repartirla, ¿no? Eso es cuando se incrementa el monto. Pero cuando se ve reducido, pues sí se presenta un problema que puede implicar cargas administrativas importantes, y ahorita vamos a ver cuáles son los efectos en cada contribución. En materia de Seguro Social Infonavit, obviamente que si yo al trabajador en el cálculo le entregué 500 pesos y al final del día en el recálculo resulta que fueron 300, pues esos 200, pues al final del día ya no es PTU. Si no se lo voy a cobrar al trabajador y lo voy a dejar ya como una cantidad entregada, pues tendría esa diferencia, integra el salario a base de cotización. Entonces vamos pensando que el pago obviamente lo hice en mayo y la declaración la presento en diciembre. Pues me tendría que regresar, ¿sí?, a recalcular los integrados, ¿sí?, de mayo y junio que presenté en julio y considerar esos 200 pesos como una gratificación. Entonces se me modifica el integrado, entonces por lo tanto tendría que presentar SUAS complementarios de julio y agosto. ¿Por qué? Porque ya se modificó el salario base de cotización por esos 200 pesos que se convirtieron en un concepto integrable como variable. Entonces tendría que recalcular los SUAS, primeramente los salarios bases, luego los SUAS de julio y agosto, ¿sí? Y obviamente con las implicaciones de recargos y actualizaciones. Y aquí también digo, un tema que es muy importante tenerlo presente es tener cuidado cuando hago el recálculo, pensando que si tengo trabajadores incapacitados, porque presento las modificaciones. Si ese trabajador estuvo incapacitado, vamos pensando por riesgo de trabajo, pues el seguro le pagó con un salario. Presento ya la modificación, pues con un salario más alto, entonces puede ser sujeto de un capital constitutivo. Entonces, sí hay una serie de puntos finos que hay que cuidar cuando se presenta esta parte en materia de Seguro Social Infonavit. Para efectos de impuesto sobre la renta también se vuelve todo un tema. ¿Por qué? Porque al decir que de los 500 pesos, 300 era PTU, entonces por lo tanto los 200 es gravado. Y puede ser, ¿sí?, que a lo mejor la extensión la apliqué sobre un monto que no correspondía. Entonces tendría que hacer el recálculo y aplicar la exención de las 15 UMAS únicamente a los 300. Los otros 200 pues son gravados al 100%. ¿Qué implica? Pues hacer un recálculo de la nómina donde se me va a modificar, obviamente, el impuesto sobre la renta. Al momento que yo modifico o hago un recálculo de la nómina,
pues obviamente tendría que cancelar timbrado y volver a timbrar con el monto correcto de la PTU, la otra parte como gratificación, ¿sí? Y obviamente, como mencioné en el punto anterior, pues las declaraciones complementarias. Y ahí ya entramos, obviamente, también al tema de que le retuve de menos al trabajador. Entonces, tengo que registrar una cuenta por cobrar con el trabajador, ¿sí? Por la parte del ISR que al final estoy enterando, pero que no le retuve en su momento al trabajador. En la parte de impuesto estatal, en el caso, digo, recalco, en el caso de Baja California, pues ese excedente pues, sería agravado para esta contribución. Y obviamente los 200 pesos que al final no fue PTU, pues mientras haga la retención y lo timbre, pues sería una deducción para efectos de impuesto sobre la renta. Entonces, aquí digo, pues sí se vuelve un tema, como vemos, pues que implica una serie de carga administrativa muy importante, ¿sí? El hecho de presentar una declaración complementaria y obviamente en el supuesto de que existe una reducción del monto a repartir. Entonces, tomarlo en cuenta y evaluar en su momento. También digo, hay casos en el que esa parte que le entregaste en exceso, se lo vayas a cobrar al trabajador. Donde ahí, ¿sabes qué? Pues te entregué de más y eso te lo voy a descontar. Y nada más dejo el importe que realmente le correspondió. Pero al final del día, pues también implica pues una serie de recálculos en la parte del timbrado, ¿no? Porque al final del día yo originalmente timbré 500 y si le voy a cobrar los 200, que no era PTU, pues tengo que retimbrar, donde tendría que registrar únicamente los 300 como PTU y los 200 sobre la base que si se los voy a cobrar, lo tendría que timbrar en el concepto de otro tipo de pagos, que esas claves que se manejan en esa parte del catálogo, pues no son ingresos acumulables. Es una especie de préstamo, ¿sí? Donde básicamente al reportarlo, pues el SAT se da por enterado que tuvo un depósito, pero no es ingreso acumulable. ¿Por qué? Porque es simplemente un préstamo que luego se lo voy a cobrar. Entonces, sí analizar todos los efectos que puede tener este tipo de declaraciones complementarias. Entrando ya a los puntos, digo, vamos con el tiempo, creo que ahí vamos, de los puntos o cuestionamientos que es muy común se presenten es, por ejemplo, los eventuales, ¿no? Hay empresas que por default dicen, pues todos los trabajadores que laboraron menos de 60 días no tienen derecho a PTU, pero no entran al análisis de si esos trabajadores realmente eran eventuales o eran simple y sencillamente trabajadores de planta, ¿sí? Sobre esto, pues obviamente que hay tesis y está el criterio por parte de la autoridad laboral en el mismo manual que emite cada año, donde dice, pues bueno, los eventuales, pues en esencia son los que cubren temporalmente algún otro trabajador o es una actividad eventual. Contrato a una persona para que pinte las instalaciones de la empresa. Pues es algo eventual, sí. Hoy se incapacitó el mensajero y necesito cubrirlo. Pues es eventual, sí. Entonces, ese tipo de trabajos que están contratados bajo estas características, sí tendrían que tener 60 días para tener su derecho a PTU. Sin embargo, si es un trabajador, un operador, que lo contraté y eso obviamente que es una actividad que realiza, que es parte de la actividad de la empresa, pues si trabajó un día, pues estrictamente tendría derecho a PTU. Porque si no, imagínense si por default el sistema dice todos los que trabajaron menos de 60 días no tienen derecho a PTU. Pues nos llevaría a que todos los trabajadores
¿sí? Que contraté después del 2 de noviembre o 3 de noviembre, ¿sí? Como no estuvieron los 60 días en 2022, no les toca PTU. Cuando esos trabajadores ahorita siguen laborando. Entonces, ¿cómo les explicas que no tienen PTU? Porque no hay ningún argumento para decir que son eventuales, ¿sí? Es un operador que ahí está y sigue laborando. Entonces, aquí importante pues es tener presente pues esta disposición para evitarnos cualquier contingencia de una demanda por parte de los trabajadores. Que yo siempre les digo a mis clientes, si aplicas este criterio, o sea, no te estás ahorrando ningún peso, porque al final del día, si tú los eliminas, pues ese monto se lo vas a entregar a los demás trabajadores. Y normalmente son montos pequeños, ¿sí? Entonces, ¿para qué haces un cálculo que te va a originar contingencia? Entonces, importante, digo, considerar ese punto, porque no te estás ahorrando nada. Simple y sencillamente le estás dejando de entregar una PTU a un trabajador que estrictamente sí tiene derecho y se lo estás dando a otro. Entonces, aquí el punto, pues, es tratar de reducir contingencias, ¿no? Con la autoridad. En el caso de percepciones por incapacidades médicas, ya lo mencionamos, ¿sí? La recomendación es que incluyan esas percepciones o ese subsidio solo en los casos de riesgo de trabajo y maternidad. Enfermedad general no se debería de considerar. Por ahí se han presentado, digo, algunos clientes que de repente me dicen, oye, para efectos del tope, lo limitante, por lo que es trabajadores de confianza, sabemos que se toma como base el trabajador de planta sindicalizado con mayor ingreso más un 20%. Ese es el tope para los trabajadores de confianza. Oye, pero tengo la fábrica está en Tijuana y tengo una sucursal en Hermosillo. Oye, tomo un solo tope. No, aquí el criterio de la autoridad es de que tengo que tomar un tope para cada centro de trabajo, cada establecimiento. O sea, no uno solo para toda la planta productiva. Es por cada centro de trabajo, por cada establecimiento debo determinar un tope. Las sanciones, pues siempre tenerlas presentes, ¿no? La sanción mínima es de 250 UMAS y hasta 5,000, que son 23,000 pesos y puede llegar hasta 518,000. Y aquí el tema es, pues que la sanción te la pueden aplicar por cada trabajador que sea afectado. Entonces vamos pensando que tú tienes 5 trabajadores eventuales, bueno, que son de planta y tú aplicaste el criterio de los 60 días. Y a lo mejor te representa una PTU de 4,000 pesos. Pues evaluar si realmente vale la pena eliminarlos del cálculo cuando al final del día no me voy a ahorrar ningún centavo, pero me quedo con la contingencia, ¿sí? De la sanción, ¿sí? Que reitero, es por cada trabajador que sea afectado. Entonces, pues ahí es cuestión de evaluar qué tanto vale la pena correr riesgos, ¿no? Que a lo mejor no son necesarios, ¿no? Los anticipos de PTU, hay empresas que de repente en diciembre o en agosto, en época de que los niños ingresan a la escuela, me ha tocado que de repente dan un anticipo de PTU. Entonces me dicen, oye, ¿qué tratamiento fiscal le doy? Pues estrictamente, pues para efectos de impuesto sobre la renta estaría agravado. Para Seguro Social, pues sería una percepción integrable. ¿Por qué? Porque no puedo dar el tratamiento de PTU porque no hay una justificación o un soporte donde yo pueda demostrar que es PTU. Pues todavía no tengo cerrado el ejercicio. Entonces, estrictamente, pues sería una percepción, una gratificación, ¿sí? Hay quien dice, oye, ¿le puedo aplicar la exención de las 30 UMAS por ser gratificación anual general? Pues sí, nada más que si la aplicas aquí, pues no la puedes aplicar doblemente a la hora del aguinaldo, ¿no? Hay empresas, digo, que lo que hacen es manejarlo como un préstamo. Lo timbran en la clave de otro tipo de pagos como un préstamo. Ese ingreso no es acumulable, ¿sí? Es un préstamo. Y ya cuando determinan la PTU, hacen el cálculo y ahí mismo le hacen el descuento del préstamo, ¿sí? Que fue el anticipo. Digo, esa sería una alternativa. Pero de entrada, si
el monto que le entreguen, pues es una percepción grabada. Algunas empresas, oye, es que tengo todos los empleados son de confianza, son puros administrativos. Oye, el tope. Bueno, pues ahí sí, si no hay una referencia, pues simple y sencillamente el cálculo que les dé en base a las percepciones, pues no existe tope porque no existe un comparativo. Apertura de establecimiento de una sucursal, el primer año de funcionamiento, ¿estaría obligado o no? Igual pongo el ejemplo, tengo la planta en Tijuana, tiene 20 años operando y abro una sucursal en Hermosillo en 2022. Oye, a los trabajadores de Hermosillo no les entrego PTU porque es el primer año de funcionamiento. Pues no, sí tienen derecho. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la PTU, sí, es por contribuyente. O sea, no hay forma, ni en ninguna parte me establece donde hago un cálculo de PTU por cada establecimiento. A lo mejor financieramente lo pudiera determinar, pero fiscalmente pues no hay forma, ¿no? Entonces, independientemente que el establecimiento tenga un año, menos de un año, pues tendrán derecho a la PTU. Y por otra parte, pues lo del timbrado. Aquí es bien importante que cuando generemos la nómina, ¿sí?, de la PTU, pues tener identificado los trabajadores vigentes, ¿sí? O sea, que son a los que realmente sí les voy a hacer el depósito, ¿sí? Y si tengo los trabajadores que no están actualmente elaborando y que no voy a hacer el pago, pues simplemente hacer una nómina por separado y timbrar únicamente lo que estoy pagando en el mes de mayo. Ya los demás trabajadores, digo, ya ahí ya es establecer un procedimiento inclusive con el banco, que si les das una clave que van al banco y luego el banco te pasa un reporte mensual, pues estar timbrando de forma mensual conforme vayas haciendo los pagos. Porque de otra forma, si tú timbras el 100%, pues incorrectamente estarías en teoría reteniendo o enterando un ICR al SAT que no corresponde. ¿Por qué? Porque esa PTU, como no la has pagado, pues no se ha causado el impuesto, entonces tampoco tendrías por qué enterar la retención. Entonces aquí el tema es timbrar únicamente la PTU que hayas efectivamente pagado. La que queda pendiente conforme vayas pagando, pues lo vas timbrando. Y finalmente digo, un tema es a la hora de timbrar la PTU, como sabemos, el SAT y el Seguro Social pues cruzan información. Entonces, en algunas revisiones por parte del Seguro Social, ¿sí?, te determinan trabajadores que no diste de alta, porque el Seguro Social dice, mira, en el mes de mayo vimos que le pagaste a Juan Pérez y yo lo veo en mi sistema del Seguro Social y no está dado de alta contigo y le pagaste, aquí está el timbrado. Pues aquí el punto es tener presente, ¿sí?, de que eso se aclara, porque pues sí, le pagué PTU, sí, pero es un trabajador que estuvo laborando conmigo en 2022. O sea, pero no es una percepción, ¿sí?, un salario, por lo cual me obligué a tenerlo que dar de alta en el mes de mayo. Entonces, son de los puntos y diferencias que normalmente te va a detectar el seguro. Trabajadores no inscritos en el seguro por pago de PTU, pero pues, no, obviamente son trabajadores que estuvieron vigentes en el año anterior. Entonces, ahí es un punto nada más para tenerlo ahí presente. En las revisiones del seguro, cuando hacen cruces de información con los CFDIs del SAT. De mi parte, aquí estaría concluyendo la presentación. Ya digo, si hay alguna pregunta, con gusto lo vemos. Si es un punto que a lo mejor no lo podamos definir, con gusto lo investigamos y se lo respondemos a la brevedad. Muchas gracias, Juan José. Tenemos un espacio al final de la presentación para algunas preguntas que han estado llegando muy interesantes y sobre todo del tema de cómo aplicar la parte de ese excedente. Sí, y ahorita en un rato más, al final voy a presentarles ahorita algunos ejemplos y una herramienta como para hacer el cálculo que mencionaba y apoyando un poquito lo que comentaba Juan José. Y sobre eso, después hacemos
la sesión de preguntas y respuestas. Ok, de acuerdo. Pues, básicamente, voy a tratar de resumir algunas cosas. Parte de la recomendación es de que tengamos una ruta crítica donde involucremos a todas las áreas de la empresa. Lo mencionó Juan José sobre temas de comunicación dentro de la empresa. Y esto es algo que ya repetimos. Existe todavía algunas confusiones por parte del colaborador de que van a pagar 3 meses de sueldo o el promedio de las utilidades, y tenemos que aclarar esa parte. También creo que ahora ya toma mucha relevancia el formar la comisión mixta dentro de la empresa. Es algo que sí tenemos que trabajar, tienen que llegar a acuerdos, definir las condiciones y parámetros con los que van a pagar, configurar el proceso dentro de los sistemas y hacer las corridas de prueba por los varios escenarios que podemos enfrentarnos al momento de pagar. Entonces es importante sí también definir que esto, ya lo hicieron el año pasado, la figura de organización, o sea, si es una empresa normal, si tiene subcontratación, en fin, cómo van a reconocer esa antigüedad. Las fechas, los topes de fechas en que se tiene que hacer desde la presentación de la declaración anual, la creación de la comisión mixta, la entrega de información, el proceso de observaciones, los 30 días que se tienen para emitir una resolución, las corridas y luego ya lo que sería el pago. Eso lo pueden encontrar, hay un documento por ahí, es un boletín del instructivo de cómo se paga la PTU. Los acuerdos también, si están en el contrato colectivo de trabajo y tienen alguna cláusula expresa, pues también en temas de la PTU, pues tienen que calcular en base a eso las cantidades que se van a repartir, la comisión mixta, qué acuerdos tienen, si con el nuevo criterio o con el criterio anterior, la diferencia, si se van a ir a PTU, un acumulado de PTU o a dividendo, como fondo, en fin, cuáles van a ser los mecanismos que tienen que ir creando para irlos definiendo y que no exista, obviamente, una confusión por parte de los colaboradores. También, y esto yo sé que esto es lo que siempre repetimos, pero ¿cuál es el sueldo con el que van a pagar? El sueldo actual, el último sueldo del 22, el promedio del 22, la proporción de cada salario del 22. Y eso es un tema que hemos hablado mucho, algunas empresas nos lo piden, algunas pagan sobre el actual, son temas que se tienen que definir. Días del mes, son 30.4, 30 días, o el total percibido en un mes, el promedio. La participación de los directores, si el gerente, el tope de los 20% para el sueldo más alto. En fin, son temas que se tienen que definir previos al cálculo. Esta es una parte gráfica de cómo se vería el cálculo. Como ven, tenemos la parte de la base de la PTU, 50-50, el total de la base de PTU. Los 3 meses, el promedio de 3 años de la PTU, el que sea mayor de estos dos, pues obviamente es el que se considera y se va a pagar el menor de estos dos. En este ejercicio son 60-65, aquí se detecta que es el mayor de 65, contra 55, pues se paga 55, que es el efecto que mencionaba ahorita Juan José. En otro caso que es distinto, que perjudica a la persona, aquí la base era más alta, sin embargo, pues se le va a pagar en este caso el promedio de la PTU. Visto de otra forma, aquí son algunos ejemplos, y eso sobre todo es un tema que tienen que considerar cuando tienen una persona que tiene el mismo sueldo, el mismo puesto, pero tienen diferente antigüedad. Una persona que tiene 5 años y otra que tiene 1 año y medio. Ganan exactamente lo mismo, se va a repartir lo mismo. Sin embargo, a la persona que tiene 5 años, el promedio le salió a pagar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos comparando entre lo que va a ser el promedio contra el sueldo, y luego el menor de los dos, pues son 61, 67. En el caso, por ejemplo, que tiene 1 año y medio, le salió que el sueldo de los 3 meses es lo que se va a pagar. Y así podemos proyectar también a 2024 y estaría pagándole de todas maneras una cantidad menor. O sea, se ve perjudicado basado con el procedimiento normal. Algo que sí vamos a detectar mucho también es para empleados que están abajo de los 90 días, ¿sí? Donde se va a estar pagando lo que le corresponde, aunque su base es más alta por su sueldo, la parte de utilidades es menor lo que se va a repartir, pues la va a pagar menor. Entonces digo, son ejercicios que tenemos que estar haciendo.
Algunos problemas también es no cumplir con las obligaciones de pagar la PTU a tiempo, el cálculo incorrecto de la PTU, te lo mencionaba mucho Juan José, sobre temas de qué entra, qué no entra, si la incapacidad, si se paga, no se paga, si se paga de más, si se paga de menos. En fin, son temas que se tienen que corregir desde el principio. El retraso, la desigualdad y cómo explicarla, o sea, esa desigualdad, esa diferencia que vamos a tener con sueldos similares, pero con antigüedades distintas. Y también, obviamente, con los conflictos laborales de insatisfacción y cálculo de la PTU que se pueden presentar. Entonces, son algunos de los temas o de los problemas más comunes que detectamos. Actualmente el objetivo es retener el talento. Sabemos que tenemos mucha rotación, no hay gente, entonces necesitamos estar ahora sí que haciendo y creando estrategias dentro de las organizaciones para retener a las personas. Y este estudio me llamó la atención sobre las prioridades que hay en las empresas, sobre todo en el de capital humano, pues es la retención, sistema de compensaciones competitivos, el bienestar emocional, que el empleado esté tranquilo de que vas a pagar lo correcto y se vas a pagar en tiempo. Y algo muy importante, que es la atracción de talento y marca empleadora, que no hable mal de la empresa, la reputación de la empresa. Si hacemos algo mal o pagamos mal, obviamente nos va a afectar y eso, créanme, cuando piden una referencia a algunos colaboradores para trabajar ahí, se convierte en un problema. Entonces sí son temas que tenemos que detectar. Ahorita hablaba Juan José sobre los sistemas. Nosotros hemos creado un proceso donde podemos configurar, revisar la información antes del pago y hacer simulaciones, precisamente para poder ver cómo va a ser el impacto que va a tener y sobre qué se va a calcular la norma. Entonces es importante primero que podamos definir cómo se va a calcular. Tenemos que tener la capacidad para poder definir el cálculo, modificar con las fórmulas, crear criterios, qué es lo que qué es lo que se acordó y cómo se va a pagar. Y tenemos que tener la facilidad de poderlo hacer de una forma sencilla. Entonces, buscamos siempre la forma de automatizar este proceso y que quede documentado y no nada más eso, que se pueda cambiar y se pueda recalcular las veces que sea necesario hasta que se llegue a los montos acordados y se haga el cálculo de la dispersión correcto. Okay. Si aquí en este ejemplo, por ejemplo, vamos a repartir 8 millones de pesos. Ese sería ahí el cálculo ya simulado con los dos criterios. Bueno, con el criterio del 10% y ya con el total. Y luego los dos cálculos, tanto del sueldo por 30, el sueldo por 90 días o ¿cómo se llama? El promedio de la PTU de los años anteriores. Entonces, basado en esto, vienen ya el PTU que se va a pagar. Aquí es importante, por ejemplo, ver que sí empezamos a detectar diferencias y sobre todo, por ejemplo, si ya lo vemos, al final eran 8 millones lo que vamos a repartir, sin embargo, la cantidad pues es menor, son 7 millones 155, porque en base a las proporciones, pues me quedó ese remanente. Y ahorita lo mencionaba Juan José, bueno, ¿qué hacemos con ese remanente? De hecho, hay algunas preguntas por ahí que ahorita vamos a resolver que van sobre en ese sentido. ¿Qué hacer con ese remanente? ¿Cómo aplicarlo? Entonces, sí nos da diferencia. Tenemos que ver caso por caso y ver cómo vamos a comunicar esta información a los colaboradores, porque lo primero que van a hacer es comparar, oye, ¿por qué si ganamos lo mismo, él le pagaron más que a mí? Entonces, tenemos que estar preparados para ese control de diferencias y también ver cualquier tipo de diferencia que se pudiera presentar, sobre todo en los criterios, cómo se están aplicando y los beneficios, pues cómo lo van a comunicar. Sí, si alguien llega que dice, oye, es que me vas a pagar los 3 meses, pues no, ¿verdad? No es el caso y hay que explicarlo desde antes para que estén preparadas las empresas. Finalmente, digo, como algunas recomendaciones, pues es nuevamente comunicar la expectativa del pago de la PTU, los 3 meses de sueldo, pues que no es un mínimo, sino es un tope. Acordar los criterios con los que se van a estar calculando y pagando, la política clara, tiene que presentarle y hablar con todas las personas. También hay que asegurar que los sistemas cumplan con esto. Tenemos que tener los procesos de tal forma que podamos hacer los cálculos, podamos validar la información y podemos asegurarnos de que los cálculos están bien hechos. El proceso de que esté mal, como comentaba ahorita Juan José, pues es muy caro. Hay que desafectar, hay que recalcular, hay que retimbrar, hay que hacer cambios en las o crear complementarias, en fin, hay que hacer muchos movimientos manuales en caso de que tengamos algún error, por lo que es importante que sí podamos simular todo ese proceso previo a hacer el pago.
Contar con toda la información completa de los empleados, eso también es muy importante, sobre todo cuando vienen del outsourcing o pues están integrando a las empresas, hacer las simulaciones, la información fiscal actualizada del colaborador, sobre todo para la versión del timbrado de CFDI 4.0, es todo un tema, aunque son personas que ya no trabajan con nosotros, pues tenemos que timbrarlas y tenemos que traer la información. Y como recomendación también, conservar los registros y documentos relacionados con el pago de la PTU. Recuerden que una vez que queda el sistema, el cálculo y todo, resguardar información por algún tipo de problema. Como saben, pues tenemos un tiempo de un año todavía para hacer el pago de la PTU conforme van llegando las personas, incluso las que ya no trabajaron con nosotros y se enteran de que hubo un reparto de utilidades, porque tenemos que tener bien documentado el cálculo para cualquier tipo de pregunta que tenga un colaborador. Bueno, si quieren algo más de los productos, con mucho gusto, estamos a sus órdenes. Dentro de la parte del chat están ahí las ligas, podemos solicitar alguna presentación, o también se pueden inscribir para ver con su correo electrónico para que puedan accesar la repetición de este evento en YouTube. Ahora sí, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Por ahí hay algunas interesantes. Creo que algunas ya las viste ya, Juan José, No, si quieres tú ahí me... Ok, hay una por ahí que me llamó mucho la atención, dice, ¿qué pasa con el pago por destajo? Ya es que mencionabas qué se debe incluir en la PTU, en el tema de destajos. Bueno, ahí sí, sobre la base que si es un salario variable, pues se tendría que sacar un promedio, ¿sí? De las percepciones de 2022. Si es mixto, que tuviera comisiones y aparte cuota diaria, ahí lo que te dice es de que se toma únicamente la cuota diaria, no se toman las comisiones, ¿no? O las percepciones variables. Pero si son puras variables, comisiones y demás, pues se va a tomar en función al promedio que hayas tenido en el 2022. Por aquí viene un poquito más a la verdad. Si un trabajador renuncia de forma voluntaria dentro del primer trimestre del año, en este caso 2022, y tenía contrato por tiempo indeterminado desde el 2019, ¿tiene derecho a PTU? ¿A la PTU? Sí, porque ahí hay que recordar, digo, que es el ejemplo que señalé, ¿no? Si no es eventual, no tiene la característica de eventual, independientemente de los días que haya laborado, ¿no? Que por eso puse el ejemplo de que si un trabajador, vamos pensando que es el mensajero y es el que recoge los cheques y es vital, ¿no? Para la empresa, ¿no? Para el funcionamiento. Va a las oficinas de gobierno, etcétera. Si lo contrato el 1 de diciembre, pues obviamente que no es un eventual, está pues es fijo, es de planta. Entonces, independientemente de que haya elaborado en 2022 31 días, tiene derecho a la PTU. Tan es así que ahorita en 2023, pues el mensajero sigue chambeando, ¿no? Claro. Entonces, no lo puedo limitar a los días. Entonces, aplica estrictamente que si tiene las características de eventual. Ahí ya tenemos que entrar al contrato y obviamente características específicas de qué actividad se está realizando. Perfecto. Voy a juntar 3 preguntas porque más o menos van en el mismo sentido. Realmente también se puede cancelar contra otros ingresos, puesto que ya pagué en base a los límites máximos para el empleado. Eso se refiere a la PTU. Y luego, el PTU, como la PTU excedente o remanente, no se considera PTU no cobrada. Y la última, que van más o menos relacionadas, dice, si tuve una complementaria en diciembre del 21 con PTU mayor, lo que no cobraron los trabajadores ya se juntaría con la PTU del 22. O tenemos que esperar un año a que vengan a cobrar esa diferencia. Entonces, una es, se puede cancelar con otros ingresos. ¿Qué pasa con el remanente no cobrado? Y sí, hay que esperar hasta que vengan a cobrarlo, resguardar. Esa la dejamos de tarea. Bueno, obviamente que ahí entramos a la parte de la que no estoy distribuyendo. Se tendría que hacer un análisis y ver hasta dónde quiero quedarme yo con una posible contingencia. Porque si yo digo, no lo voy a entregar, ¿sí? Y hago la cancelación contra el resultado de ejercicios anteriores, o, digo, la otra, digo, que puede ser, digo, no voy a entrar al temas de NIF, de auditoría, ¿sí? De norma de información financiera, porque la otra es que dices, bueno, es que como registré un gasto en 2022, ahora lo voy a registrar como un ingreso.
¿sí? Porque no quiero afectar la cuenta de resultado de ejercicio anterior. Entonces, esa cancelación, pues, tengo que analizar los efectos para efectos de impuesto sobre la renta. Oye, eso es un ingreso acumulable. Pues desde el momento que lo estoy registrando como ingreso, pues ya entro ahí que me va a jugar para pago provisional y me va a generar PTU en 2023. Entonces, sí es importante checarlo con su asesor y digo, y no tanto laboral, sino también con la parte fiscal. O sea, ¿qué efecto tiene el que registre en 2023 un ingreso o si cancelo o lo afecto resultado de ejercicios anteriores? ¿Sí? Entonces, esa parte financiera tiene impacto fiscal en la empresa, en el impuesto corporativo, ¿sí? Obviamente que ahí lo que estaría pasando, obviamente que el criterio del patrón, digo, lo que veo sería ahorrarte esa cantidad, ¿sí? Y al final del día, pues se quedaría palabras más, palabras menos como un dividendo para los accionistas. Pero existe el riesgo, como no hay un criterio por parte de la autoridad, donde te diga la autoridad, ¿sabes qué? Esa cantidad que me registraste contra un ingreso por cancelación esa parte es PTU que la tienes que entregar a los trabajadores, ya sea en el mismo ejercicio o en el ejercicio siguiente, que igual no hay una postura por parte de la autoridad. Ahora, si yo lo acumulo, pues tendría que, digo, estrictamente lo que me dice la disposición es de que al momento en que ya me la puede exigir, tiene que pasar un año, ¿sí? Y ya después de ese año, entonces ya es cuando ya la puedo acumular. Aquí voy a hacer referencia a, hay por ahí unas tesis en el sentido que dicen que el año, digo, en términos normales, lo que me dice el criterio supuesto de la autoridad es de que es, si yo la tuve que haber pagado el 30 de mayo, ¿sí? Entonces el inicio de la prescripción inicia el 31 de mayo, porque ahí es cuando ya el trabajador puede llegar y decirme, hey, me la pagas, ¿no? Porque no puede llegar el 15 de mayo a págamela, ¿no? Porque yo lo voy a decir como patrón, todavía tengo 15 días más, ¿no? Entonces, estrictamente el criterio por la prescripción iniciaría, por decir, el 31 de mayo y de ahí tiene un año. Entonces, ya que pase ese año, entonces es cuando yo ya la puedo acumular, ¿sí? Lo que me dice esta tesis es de que la prescripción inicia al momento en que la comisión le informa al trabajador cuánto es su monto a que tiene derecho a la PTU. Entonces ahí ya tiene derecho a cobrarla, ¿sí? Entonces a partir de ahí inicia la prescripción. Sin embargo, en la práctica, y digo, el criterio de la autoridad, pues es de que es después del 30 de mayo cuando inicia ese año que corre la prescripción. Voy a mandar ahorita algunas más, porque yo sé que ya nos excedimos del tiempo y les agradezco mucho que sigan conectados con nosotros. ¿Dónde se puede encontrar la tesis para verificar el pago menor de 60 días de los trabajadores eventuales? Creo que esa es una pregunta que ya ha salido y le hemos comentado en varias ocasiones. Sí, mira, ahí de hecho, ayer estuve revisando por ahí, hay algunas tesis. Sin embargo, digo, esta parte pues está contemplado en el mismo manual, ¿sí? Que emite cada año la Secretaría de Trabajo. En el mes de marzo, normalmente la fecha cuando lo emite, y ahí te especifica, ¿sí? Cuál es la interpretación de cuáles son las características del trabajador eventual. Entonces, básicamente la interpretación de la disposición laboral. Pero sí hay tesis en las cuales pues hacen referencia a qué se debe considerar como trabajador eventual. Igual si les das mi contacto, les puedo pasar esa información. Sí, de hecho vamos a dar los contactos de todo. Para cualquier duda o comentario también la pueden hacer de forma directa. ¿Sí? Y aquí nada más recalco, el tema es que normalmente esos eventuales, la PTU es muy mínima, porque son pocos días y percepciones también van a ser pocas. Entonces, realmente es poco la cantidad que le estaría entregando en términos normales a esos trabajadores, pero no es un ahorro para el patrón, porque al final del día, si no se lo entrego a ellos, se los voy a dar a otros. Entonces, yo siempre les digo a los clientes, pues se evalúa el que hagas, el que tomes ese criterio, porque tú de todos modos vas a pagar lo mismo, pero te vas a quedar con una contingencia de una posible demanda. Las multas sabemos que son muy altas, entonces, pues evalúa esa parte, ¿no? Porque no hay un ahorro. Ok. La obligada. ¿Qué sueldo utilizar? ¿El sueldo actual o el sueldo vigente del año pasado para el cálculo de PTU? Ok, digo, allí el criterio que me ha tocado, digo, inclusive checando ahí con algunos abogados, es
tomar el que estuvo vigente a diciembre del 2022, porque es el ejercicio en el que se está haciendo el cálculo y es en el cual tiene el derecho, ¿sí? Porque normalmente pudiéramos decir, si tomamos el actual, pues ya estamos ahora sí revolviendo un periodo con otro, ¿no? Lo que me ha tocado en la práctica es se toma el que tuviste al cierre del ejercicio. Ok. Digo, para los temas, por ejemplo, para las empresas que no tienen antigüedad o no tienen pagos de PTUs anteriores, pues se va a promediar de todas maneras lo que tengan, y si no tienen nada, pues se toma el tope de los 3 meses. Eso es así en general, la regla general la pueden encontrar también ahí en el manual. Así es. También mencionan sobre, ok, hay una por aquí que me llamó la atención. Si las utilidades pagadas en los años anteriores no rebasa el tope, es obligatorio realizar el cuadro comparativo. Pues yo recomiendo que sí, finalmente, para ver cómo se está comportando y qué explicación van a dar. Pero digo, no sé si tengas algún comentario. Sí, no, aquí digo, lo importante es tener todo el soporte, ¿sí? Del monto que al final del día le estás entregando al trabajador. Porque en caso de una revisión, pues a veces ya a lo mejor el sistema, cambiaste de sistema, ya no tienes acceso. Entonces, es muy importante tener el respaldo de todo el cálculo y el soporte. ¿Por qué? Porque si no, no va a haber forma en que tú le aclares a la autoridad que el cálculo fue correcto, lo que le entregaste a cada uno de los trabajadores. Okay. Hay unas preguntas de procedimiento, esas se las contestamos y las mandamos del cálculo del 50%, del 10%, de los topes, pero bueno. ¿Cómo es el tratamiento fiscal cuando se reparten utilidades de manera anticipada? Ok, que es como un anticipo. ¿Mm? Sí, esa parte, lo que pasa es de que estrictamente si es un anticipo, pues no puedo yo justificar, vamos pensando en que ahorita yo en mayo doy un anticipo de la PTU del 2023. Y digo, no le integro porque yo considero que tiene la naturaleza de PTU. Tengo una revisión por parte del seguro el mes que entra y no hay forma que yo le justifique que esa cantidad que le entregué es PTU, porque la autoridad va a decir, a ver, ¿dónde está la declaración? ¿Dónde está reflejada? Porque la PTU tiene que estar reflejada en la declaración anual y es un cálculo fiscal. Entonces, yo no tengo ningún cálculo fiscal que me justifique ese anticipo que di en mayo, ¿sí? Y ya si la revisión la tengo en 2024 o 2025, pues a lo mejor pudiera tener elementos de decir, mira, es que al final sí hubo y aquí está la declaración. Pero al final del día es un riesgo, ¿sí? El darle el tratamiento sin tener una declaración. Entonces ahí digo, lo más conservador es, pues mejor manéjalo como un préstamo, ¿sí? Lo timbras como préstamo en el XML, creo que la clave sería la 999, ¿sí? Para el SAT no es acumulable y justificas el depósito que le hiciste al trabajador, ¿sí? Y ya cuando tú hagas el cálculo de la PTU en 2024, vamos pensando, tú le entregaste un anticipo de 100 pesos y le dio 150, pues en mayo del 2024 le entregas los 50 y le descuentas el anticipo que le hiciste ahorita en mayo anticipado y ya le das el tratamiento correcto. Es la recomendación, digo, lo más transparente. De otra forma, pues corres un riesgo de diferencias. Okay. Hay una por ahí de algo que mencionabas sobre el cálculo o recálculo del sueldo base de cotización, sube, etcétera, porque se tendría que hacer complementario de julio a agosto. Ok, lo que pasa es de que si en mayo tú le entregaste 500 y resulta que eran 300, entonces esos 200 pues fue una percepción que ya no tiene la característica de PTU, sería una gratificación. Entonces, como fue una percepción que le diste en mayo, ¿sí? Los conceptos que tú le hayas entregado en mayo y junio, pues el cálculo de la variable la haces en julio, ¿sí? O sea, se lo entregas en mayo, pero en mayo no haces un cálculo de variables, sino todo lo que le entregaste de importes que son integrables de mayo y junio, el cálculo lo haces los primeros 5 días de julio. Entonces, el efecto se ve reflejado en el salario base de cotización que va a cotizar julio y agosto. O sea, no es inmediato, sino hasta que ya tiene el efecto cuando lo integras. Muy bien, hay muchas preguntas que hacen el procedimiento. Se los voy a mandar también, te las mando a ti, Juan José, para que las revises, ¿Sí? puedas ayudarnos. Por ahí vienen los correos también de las personas. Ya tenemos que cerrar el tiempo y nos excedimos y les agradezco mucho por seguir con nosotros conectados, sobre todo en este tema tan importante. Ya con eso llegamos al final del programa.
Les recordamos que también está nuestro chat y pueden encontrar una liga donde pueden suscribirse también a los boletines de Incomex y también al podcast de Radio Incomex, sobre todo para temas de recursos humanos y tema de nómina. Vamos a tener por ahí también un podcast de la PTU para también cualquier duda o comentario, pues lo puedan repasar a través del podcast. Agradecemos su participación y los esperamos en futuros eventos presenciales y en línea para facilitar el cumplimiento y operación de sus empresas. La repetición de este webinar estará disponible en el canal de YouTube de Incomex TV, ahí es donde va a estar la liga disponible, y les vamos a llegar por correo electrónico a sus registros, la liga y la documentación de este evento. Así nos invitamos a que sigan nuestras redes sociales, donde compartimos constantemente información sobre la nómina, capital humano, administración fiscal y contable, entre otras materias. Muchísimas gracias, Juan José. Creo que fue muy útil la plática de hoy, a pesar de que es un tema que vemos cada año, siempre sale algo nuevo y como está cambiando la ley y como vienen interpretaciones también, es importante estarla reforzando. Muchísimas gracias, Juan José. Gracias, no, gracias por la invitación. Que tengan un excelente día. Hasta luego.